Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a 360. Ayer Chile conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción, poco después de una noticia muy relevante. 2 políticos condenados por cohecho en el marco del caso Corpesca. Recién en abril sabemos cuál será la pena, lo que podría generar un hecho inédito, tener un ex parlamentario preso por corrupción. Por mucho tiempo Chile se vanaglorió de no ser un país corrupto, pero en los últimos años esa confianza se ha ido erosionando. 3 de cada 4 chilenos hoy consideran que sí viven en un país corrupto. Razones no faltan tras los escándalos protagonizados por parlamentarios, autoridades de gobierno, alcaldes, ejecutivos de grandes empresas y jerarcas del ejército y de carabineros. Un manto de impunidad cubrió los casos que amenazaban con crear un efecto dominó, como el pago a políticos develados en SQM. Incluso el lobista más influyente de Chile, Enrique Correa, sentenció que el financiamiento irregular de la política no es corrupción, una definición que fue aceptada por gran parte de la élite dirigente. En otros hechos, la tónica han sido los acuerdos sin cárcel, las clases de ética o las multas que ni siquiera compensan el monto de lo defraudado debido a normas anticuadas y extremadamente blandas con la delincuencia de cuello y corbata. Varias de esas leyes se modificaron después de los casos en un esfuerzo importante, pero cuyos resultados aún están por conocerse. Más difícil ha sido la sanción social. Basta que el involucrado sea miembro de la misma clase, partido político o asociación empresarial para que la reacción sea minimizar o matizar los hechos. Chile ha caído en los rankings de Transparencia Internacional y del Banco Mundial, aunque en ambos seguimos siendo segundos en América Latina, solamente superados por Uruguay. Al menos la corrupción se ha transparentado y eso es un avance, porque no existe ningún país ni ningún grupo humano que esté libre de este flagelo. Por eso, cuando ningún personaje poderoso llega a la cárcel por estos actos, no significa que todos ellos sean intachables, sino más bien que la delincuencia se ve como un asunto de clase, donde la impunidad parece garantizada para algunos. Este es el tema que vamos a tratar hoy en 360. Partimos con la nota de Josefina de la Fuente y luego vamos a la conversación. ¿Tienes o te lo pierdes? En los últimos 30 años, decenas de casos de corrupción han escandalizado a los chilenos. Era 2004 cuando en Estados Unidos se destapó el bullado caso Rix, por el que el dictador Pinochet fue procesado por fraude y malversación. Pocos años antes, el gobierno del presidente Lagos fue sacudido por el caso Mopgate y los sobresueldos. Uno es un ciudadano y como todo ciudadano debe colaborar con la justicia y estar a disposición de ella. Pero no fue hasta cerca de 2015 cuando se destapó una caja de Pandora que evidenció la denominada relación promiscua entre el dinero y la política. El tribunal decreta la prisión preventiva para los imputados Carlos Dénalo. Los controladores de Penta pasaron más de 40 días en prisión preventiva a raíz del caso que reveló una caja negra de platas políticas. El Grupo Penta, su señoría, es una máquina para defraudar al fisco. Es una máquina para dar trabajo. Mateo 12, su señoría. No somos tontos, chavales. Me informé en Caburga por la prensa. El caso Cabal golpeó duramente a la presidenta Bachelet. Han sido tiempos difíciles. Para mí y para mi familia, muy doloroso. El caso SQM puso bajo la lupa a políticos de todos los sectores. La revelación del caso Corpesca hizo caer al histórico criminalista Orpiz. La corrupción llegó a carabineros, las farmacias, el ejército, el confort y el fútbol. Como respuesta a la ola de casos de corrupción, el gobierno de Bachelet impulsó una reforma de probidad para cambiar las normas del juego político. O dicho de otro modo, el que hace trampa pierde. Team Contralorito, Justo Justina. El partido contra la corrupción en Chile tiene como delantero, entre otros, a Contralorito y Contraloría, cuyo sondeo sobre corrupción reveló que el 70% de sus encuestados considera que Chile es mucho más corrupto que en 2019. Si me pregunta, ¿acaso Chile no es corrupto? Claro que es corrupto, y harto corrupto es. Hay mucha corrupción en este país. O sea, si nos comparamos a otros países, nosotros estamos mucho mejor. Mire, la corrupción es una cuestión endémica, no solamente ahora. Nosotros, los trabajadores, los de la Alameda para allá, robamos. Los de arriba malversan. Ellos hurtan. Nosotros nos curamos, ellos se embriagan. Ellos se van de copa. Entonces, la corrupción en este país, bueno, de hecho los militares, los carabineros, no hay uno preso.
Y resulta que el otro día, no sé, alguien robó algo y en 2 tiempos ya estaba preso. Y aunque Chile se lleva tarjeta roja, dicen los expertos que no hay países 100% ganadores o perdedores en este partido. Y si de fútbol estamos hablando... Podríamos decir que Chile es el mejor de la segunda división del mundo. Estamos muy lejos en términos futbolísticos, por ejemplo, de jugar una Copa Libertadores o de clasificar un Mundial. Pero sí, estamos mucho mejor que el resto del barrio. Pero el barrio es un barrio que está bastante mal si uno lo ve respecto a los distintos continentes del mundo. Conocemos más casos de corrupción que antes, tenemos más información, la información se transmite de una manera también mucho más rápida, el efecto también multiplicador de las redes sociales, y por lo tanto nos genera esa sensación de mayor corrupción. Y segundo, yo creo que para bien, la sociedad chilena ha elevado sus estándares de qué es lo que considera corrupción. Entonces quizás muchas actitudes de tráfico de influencia, como podía ser sacarme un parte, pedir un favor, un pituto para quedar en tal cargo, antes, hace 20 años atrás, 15 años atrás, no eran considerados corrupción y hoy en día sí son considerados corrupción. Chile ha perdido cientos de miles de millones de pesos por corrupción en los últimos 30 años. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos avanzar en mayor transparencia? Ya llegó el momento de dejar las medias tintas y efectivamente empezar a legislar de manera mucho más sostenible en el tiempo. Y esto significa que, por ejemplo, si vamos a crear un estatuto de protección a los denunciantes de corrupción, hagamos algo en serio, que efectivamente permita la denuncia anónima, que permita la denuncia en el sector privado. Si vamos a hablar de transparencia, tenemos que hablar de transparencia de los dueños de las empresas. Si vamos a hablar de aumentar las penas, bueno, también fortalezcamos a las unidades del Ministerio Público a cargo. Entre las materias que están pendientes todavía en Chile es avanzar hacia una nueva normativa de acceso a la información pública, avanzar hacia generar mejores competencias para la Contraloría, avanzar en transparencia presupuestaria, transparencia a nivel municipal, entre otras iniciativas que creo podrían ayudarnos efectivamente a profundizar nuestro sistema democrático de manera adecuada de cara a la ciudadanía. Es difícil identificar dónde esta araña comenzó a tejer esta compleja telaraña, misma dificultad que tenemos en Chile para a veces identificar el beneficiario final de algunas empresas que parecen verdaderas telarañas societarias. Finalmente, las últimas personas que son las dueñas, las que se benefician de estas distintas sociedades, sepamos quiénes son, ¿ya? Y no caigan entramados societarios muy complejos que finalmente no sabemos quiénes están detrás de ellas. El compromiso que hay desde el gobierno es avanzar en esto, pero solo respecto a aquellas empresas que contratan con el Estado. Nosotros creemos que es insuficiente, los estándares internacionales van mucho más allá de eso. Creo que nosotros todavía estamos en la etapa de habernos escandalizado, pero todavía nos falta muchísimo para poder limpiar esa basura y que no se vuelva a acumular en el futuro, porque el daño que esto provoca a la sociedad está a la vista de todos. El estallido social tiene en su entraña el abuso. Y no hay abuso más terrible que el abuso de la corrupción. Fortalecer el cuestionado Congreso, poner ojo al narcotráfico, trabar la llamada puerta giratoria, son parte de la larga lista de desafíos pendientes según los expertos que, en materia de corrupción, ven la inédita condena en el caso Corpesca como una luz de esperanza en un país que, dicen, ha experimentado muchas veces el sabor amargo de la impunidad de los delitos de cuello y corbata. Solo cabe absolver a los acusados. Tranquilo. Comenzamos la conversación junto a nuestros invitados. Janet von Wolfensohn, panelista habitual. ¿Cómo estás, Janet? ¿Qué tal? Buenas noches. Rafael Berguán, también panelista habitual. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, Daniel. Hola a todos. Eduardo Engel, director de Espacio Público. Eduardo, bienvenido. Hola, Daniel, y también profesor de la Universidad de Chile. Claro que sí. Y Carlos Gajardo, ex fiscal. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, gracias por la invitación, Daniel. Partamos por el diagnóstico, luego vamos a ir a los detalles. ¿Somos más corruptos o estamos mejor informados, Carlos? Es una de las preguntas más difíciles de responder, porque la corrupción por definición se hace en la oscuridad, sin que nadie se entere. Probablemente lo más confiable en este tipo de materias son los estudios que hace Transparencia Internacional, que nos muestran, como decía Alberto recién, muy bien en el contexto latinoamericano, en el segundo país después de Uruguay, dentro de los lugares 20 y 30 de los 180 del mundo. Pero, dicho eso, digamos, es realmente preocupante un país en que no hay institución donde no haya habido gran caso de corrupción en los últimos años. Es decir, cuando tenemos grandes casos de corrupción en las Fuerzas Armadas y en Carabineros, en las empresas, por una parte con los graves casos de colusión y por otra parte con los graves casos de financiamiento político y soborno. 3 grandes empresas involucradas, ¿no? Corpesca, Penta, SQM, 3 de las 10 más grandes empresas de Chile, y los escándalos que han habido en los partidos políticos a partir de eso mismo, etcétera. Entonces, la pregunta, creo yo, más allá de la importancia que puede tener el ranking mundial, es
si estamos en este contexto de muchas instituciones involucradas, si hemos tenido la capacidad consecuencialmente de combatirlo, y a mí me parece que la respuesta en eso es negativo. Hemos tenido cierta capacidad de conocer, que es una buena cosa, peor es vivir en la ignorancia, pero creo que hemos fallado lamentablemente en poder sancionar adecuadamente esas conductas. Concuerdo que estamos en una situación que, relativamente hablando, Chile sigue siendo el segundo país con menos corrupción en América Latina, que el 85% de los países del mundo están peor que Chile en los indicadores, ya sea de transparencia o del Banco Mundial sobre gobernanza. También en que ahora sabemos mucho más. Y tengo una visión un poco más matizada de lo que hemos logrado hacer. Este es un tema en que es muy difícil avanzar porque los que tienen que tomar las decisiones, que son el Congreso, son los que pierden poder al tomar esas decisiones. Entonces, en general, legislar no es fácil. Pero en este tema avanzar es muy complicado simplemente porque quienes toman la decisión están perdiendo poder en el proceso y se requiere mucho. En ese sentido, cuando hay muchas cosas que faltan y van a ser el tema hoy día, sí hay cosas en que hemos avanzado, y cuando uno comenta esto con gente que nos mira desde fuera, que están comparando los grados de avance en distintos países hoy en día, Chile ha logrado cosas en los últimos 5 años que pocos países han logrado. Hay un vaso medio lleno que nos olvidamos por completo porque aparece cada día un nuevo escándalo y uno no ve eso. Y obviamente hay desafíos grandes por delante y nada mejor que una sociedad que se escandalice en estos casos y por lo tanto provee el comienzo de lo que se necesita para poder avanzar. Acerca de los pendientes más importantes, quiero destacar algo que escuchamos también desde la palabra de Alberto Precht y María Jaraquemada, la importancia de que Chile se ponga al día en una medida anticorrupción fundamental que estaba muy atrasado en nuestro país, que no ha sido implementada con la voluntad que requiere, que es crear un registro de dueños finales de empresas. ¿Por qué es tan importante eso, Janet? Mira, cuando tienes una sociedad con un nombre ficticio, Girasol Limitada o Girasol S.A., una sociedad anónima cerrada que es dueña de un terreno que se beneficia de un cambio del plan regulador. La pregunta es, ¿el dueño final de este terreno cuál relación tiene con los que deciden cambiar el plan regulador? Otra cosa, cuando se expropian terrenos para hacer concesiones, obras públicas, la pregunta es quién se beneficia finalmente de estas obras de infraestructura, por ejemplo, ahora en el marco de la reactivación económica o las compras públicas. ¿Quién finalmente está detrás de la empresa que se adjudican? Porque ¿qué sirve la transparencia de saber que Girasol S.A. se adjudicó una licitación al lado de otra empresa que quizá tiene el mismo dueño y fingen que haya competencia sin que haya competencia de verdad? Hoy día la Contraloría, que tiene que fiscalizar que, por ejemplo, no hay grados de consanguinidad entre el que contrata y el que es adjudicado como proveedor, no tiene información para llevar a cabo su función. La Fiscalía Nacional Económica no puede analizar concentraciones del mercado porque desconocemos la concentración real, porque no conocemos los dueños finales de obra pública. Lavado de dinero, evasión de impuestos. Para el Servicio de Impuesto Interno esto es información clave para detectar y evitar evasión de impuestos, y Chile no cumple este estándar que desde 2016 es parte de los Terms of Reference del Foro para Transparencia Fiscal Tributaria, y que recientemente en el debate de la ley de presupuesto, cuando esto fue un tema a ser incluido como compromiso de materializarse durante el próximo año, el gobierno lo reduce al mercado público sin que haya herramientas para asegurar la calidad de esta data, y más encima habla de una posible implementación. Nosotros como país no podemos hablar de posible implementación cuando se trata de un estándar OECD contra evasión, lavado de dinero y corrupción en general. Entonces, efectivamente, aquí tenemos un pendiente, y aunque hemos avanzado desde la sociedad civil con espacio público, con Chile Transparente, el Observatorio de Gasto Fiscal, estuvimos impulsando una mesa de trabajo con la UAF para hacer una propuesta conceptual que fue
exactamente, que fue a consulta pública hace 2 meses atrás, pero la verdad es que otros países en la región, Argentina, Panamá, Uruguay, Costa Rica, están avanzando, República Dominicana también, y nosotros en Chile nos damos el lujo de todavía seguir estudiando una posible implementación. Rafael, Eduardo, Carlos, ¿tenemos un pendiente ahí? A ver, yo quería decir que, claro, cuando uno mira los indicadores dicen muchas cosas. Uno siempre puede elegir un indicador que muestre lo que uno quiere mostrar, porque la realidad es mucho más compleja que lo que una discusión en cualquier lugar permite. Y Chile aparece bastante bien, y eso lo sabemos, en un montón de indicadores, incluso en algunos casos comparándose con países. Estaba leyendo una columna, Eduardo, yo creo que tú también la leíste, de Mario Weisbrot, donde un poquito trataba de provocar, y no vamos a acusar a Mario de ser complaciente con la corrupción, para los que han leído sus columnas, pero la columna era tratar de poner a Chile en el contexto internacional y decir en algunas cosas incluso estamos mejor que Bélgica. Dicho eso, a mí siempre me gusta recordar lo grave que es el pecado de la competencia para que funcione el mercado, así como lo grave que es la corrupción para que funcione bien el Estado, si tú quieres, en términos de la confianza que los ciudadanos tenemos que tener en él. Porque todo depende del Estado al final del día, si alguna vez nos imaginamos como un país desarrollado. Y ahí yo haría 2 comentarios para terminar. El primero es que, alguna vez creo que le escuché a Eduardo, estoy muy honesto intelectualmente hoy día, estoy citando todo. Si no estuviera aquí no lo habría dicho, si no habría dicho que es mía esta idea. Pero Eduardo creo que dijo alguna vez, hace muchos años atrás, dijo, mira, si la diferencia entre un país desarrollado y no desarrollado no radica en que en los países desarrollados no se hagan cosas malas. La diferencia es que allá las pillan rápido. Y yo diría, y agregaría y complementaría con respeto, Eduardo, y digo que no solo pillarlos, pero además el accountability, que no solo consiste en rendir cuentas, sino que además sancionar después. Entonces ese es un gran tema en el que probable. Pero el último comentario que quiero hacer para tratar de darle un poquito de sentido a lo que acabo de mencionar, y es que también para ser justos con Chile, y esto pasa en tantos ámbitos, los países son un poquito, y los problemas son hijos de su momento, digamos, su contexto. O sea, es natural que un país que ha avanzado lo que ha avanzado Chile en las últimas décadas, empiece a sentir que hay cosas que están funcionando mal, que probablemente funcionaban igual o peor antes, no lo sabemos y da lo mismo, no entremos en ese debate, pero que tal vez no eran prioridad en un determinado momento, o estábamos dispuestos a mirar para el lado, porque estábamos tratando de alcanzar otros objetivos que nos parecían demasiado perentorios. Si bien esto es inaceptable, así funciona con el lo que mundo. decías, ¿no? Uno, que se pillen estas cosas, 2, que haya consecuencias. Parece que en pillar las cosas estamos bastante mejor, ¿no? Como que me parece que hay más herramientas. En que haya consecuencias de eso, no sé si estamos tan Lo bien. que tú mostraste al comienzo acá, ¿no es cierto? Hoy en día, si sucede lo de Penta o SQM, uno podría llevarlo a juicio, nos corrige acá el fiscal, como financiamiento ilegal. Lo que sucedió es que la legislación de financiamiento ilegal en esa época no era ni siquiera delito. Entonces no había cómo llevarlos a un juicio penal y todo lo más. Entonces, si eso vuelve a suceder en el futuro, no habrá que buscar otro tipo de situaciones para tratar de llevar la justicia, sin que uno va a lo que realmente fue el delito. Y en ese sentido, por ejemplo, es uno de los temas en que Chile ha avanzado. Respecto a los temas que planteó Janet, que se adelantó un poco, un tema concreto pero muy relevante, me tocó participar en una comisión convocada por el BID de 8 expertos mundiales para elaborar un documento sobre corrupción. Y en un momento nos pregunta el directorio del BID cuál es la medida que ustedes consideran la más importante para cualquier país en cualquier momento. En general acá no hay una medida para todos los países, depende del país, del momento en que está. Y sin embargo este grupo coincidió en que un registro de beneficiarios finales abierto, transparente, si forzados a elegir una medida, era la principal medida en el combate contra la corrupción. Así que en ese sentido comparto plenamente lo que dijo Janet hace un rato. No, es evidente que no hay una bala de plata con la que tú vayas a solucionar el problema, y también creo que es bien importante diferenciar entre las medidas de prevención, que son las que estamos hablando, y lo que ocurre una vez que ya se detecta y por lo tanto cómo castigamos efectivamente. En la prevención es evidente que hay un montón de cosas que hacer. La determinación del beneficiario final es fundamental. Hay mucho poder que entregarle a organismos contralores. Es increíble que hasta el día de hoy la Contraloría no pueda revisar las cuentas de las instituciones públicas, o sea, no puede meterse en la cuenta corriente de una institución pública, no de funcionario, que sería planteable, digamos, pero ni siquiera se puede meter en la cuenta de la institución pública a fiscalizarla. Pero así como eso, un montón de medidas de prevención, porque uno tiene que preguntarse finalmente, cuando ocurren los casos de corrupción, ¿cómo se descubren? Que es una manera importante de saber si estamos orientando bien o no las cosas. Y en general, lo que las estadísticas nos muestran es que hay mucho descubrimiento casual. El caso Penta es un buen ejemplo de eso, ¿no? Estábamos buscando otra cosa
estábamos buscando boletas falsas, etcétera, y de repente aparece el financiamiento de la política y de repente es transversal. Y ese de repente también deriva de ahí porque había una claro, mata y los casos que habían exacto. después que no se pudieron investigar también. Pero además ni siquiera, junto con ese financiamiento de la política, descubrimos además que había políticos a los que se les pagaba que no estaban en campaña. O sea que ya no era financiamiento ilegal, sino que era directamente soborno, que es lo más grave que puede haber, por cierto. Carlos, ¿qué opinas tú sobre la propuesta internacional que existe sobre denuncia anónima, protección de testigos, pero también incluso incentivos a denunciar, de dar incentivos económicos al denunciante para justamente provocar que los ojos que saben de eso se atreven a decirlo y denunciarlo? Bueno, oye, eso... Perdona, ¿lo puedo complementar? ¿Sí? Yo lo voy a dar vuelta. También pregunta. Sí. Estaba viendo un programa ayer sobre el caso Rolls Royce. Daniel se retira. Y que apareció... Perdón. Pero mira, pero el caso Rolls Royce es la misma idea desde otra mirada. ¿Qué opinas tú, como, ¿no es cierto?, como exfiscal, cuando, por ejemplo, le permites a alguien que pague, sí, claro, de alguna manera pague para no ser llevado a tribunales? Y ahí aparecía un fiscal, no sé si era un fiscal de la Comunidad Europea, diciendo, mira, el dinero habla al final del día, que es otra mirada de lo mismo. Bueno, comprar con dinero esto. Está en la misma lógica, o sea, tenemos que buscar mecanismos. Ya vamos a ir al tema de castiguemos mejor, ¿no? Porque es evidente que aún con las modificaciones que se hicieron en el 2016 seguimos teniendo castigos insuficientes. Pero ¿cómo descubrimos mejor? Y lo que se ha demostrado en el mundo es que tienes que incentivar los mecanismos de denuncia y de delación con canales de denuncia públicos y privados, en instituciones públicas, en instituciones privadas, que aseguren anonimato y que aseguren protección. En Chile tenemos un caso que ha sido muy polémico en el ejército, ¿no? Y más allá del caso puntual, pero donde quedó instalada la idea que el que denuncia se va para afuera de la institución, el caso famoso del capitán Harvey, que ha sido muy comentado, ¿no? Más allá del caso puntual, seguimos teniendo cierta cultura de que no hay que denunciar porque te vas a meter en problemas, porque no hay que morir de sapo, etcétera. Un montón de ideas preinstaladas que tenemos que modificarlas. Y luego a partir de eso, a partir de las denuncias que se puedan realizar, no solo protegerlas, sino que incluso podemos premiarlas, ¿no? Premiarlas de dos maneras. Una manera es la delación compensada en términos penales. Mire, usted que tiene información, si usted nos da esa información, no lo vamos a perseguir penalmente. Delación compensada. Eso ha funcionado en todos los países del mundo, funciona muy bien en Chile en términos de colusión, pero en materia de corrupción no nos atrevimos a dar el paso de establecer una política de delación compensada. Y luego uno puede ser más audaz incluso premiando económicamente. Si tú eres capaz de levantar un caso de corrupción, de colusión, de lo que sea, hay sociedades en que te premian con parte de las multas. El Estado recupera miles de millones de dólares. Bueno, parte de ese dinero se te puede premiar también al denunciante que consigue una ventaja de ese tipo. Y por lo tanto yo creo que hay mucho que podemos hacer, mucho que avanzar, porque, insisto, yo creo que sería muy pobre pensar que comparándonos con Argentina, con Brasil, con Perú, cuatro presidentes de la República procesados por corrupción, ¿no es cierto? O sea, no puede ser ese nuestro estándar para compararnos. Tenemos que tener, creo yo, un estándar bastante superior. ¿Eduardo? Bueno, el tema de la acción compensada que decía Carlos se complementa con protección de denunciante. Por una parte de la acción es cuando alguien también está metido y tú quieres que denuncie, porque es parte de una especie de colusión casi siempre. Y el otro es alguien que sabe de algo pero no está metido, y en ese caso se requiere de todo un sistema que en Chile, Carlos me corrige, no tenemos, digamos. Proteger realmente a un denunciante, protegerlo de que no pierda el trabajo, el caso del capitán Harvey y otro tipo de situaciones. De hecho, en general, lo que uno mira internacionalmente y también en Chile, los casos que uno conoce también tienen que ver muchas veces con una pareja que está enojada o con alguien enojado con un empleador. Eso también fue en Estados Unidos con los grandes casos del mundo privado, etcétera. Cortesca en gran parte partida. También. Y eso es. Entonces, uno quiere además que haya gente que pueda denunciar y lo haga. La experiencia en la onda de Rafael, en Estados Unidos, es una experiencia muy interesante en lo que es evasión de impuestos. Si uno denuncia evasión de impuestos y el Estado recupera, se queda con un tercio de esa plata. Y esa gente muchas veces no necesariamente está metida, pero además dificulta acuerdos colusivos entre las partes que delinquen. Cuando un empresario está con su contador pensando en evadir impuestos, va a estar pensando, bueno, este tipo tiene un incentivo para traicionar. Va a ir corriendo a impuesto interno a decirles para que se llegue un tercio de la plata. Entonces uno quiere evitar que estos acuerdos colusivos sean estables en general economista, realmente meterle un grano de inestabilidad para que al final no suceda, ni prevenir más que curar. Ahora, las leyes son súper importantes en esto, no hay ninguna duda, pero yo creo que tanto más importante que las leyes, finalmente, cuál es el acuerdo social que hay para cumplirlas e implementarlas, digamos, porque las leyes, por ejemplo, sobre delitos tributarios existían, pero cuando se vio que esto podía generar que una parte importante de la clase dirigente se viera involucrada acá, inmediatamente hubo fórmulas, digamos, para que impuestos internos no se querellara y para no pasar de esto. ¿Cuál es la
conciencia social o la unanimidad social que hay en términos de, por ejemplo, Janet, de atacar realmente la corrupción? Aunque le toque al socio, aunque le toque al compañero de partido, aunque le toque a la persona de la misma empresa, ¿existe esa intensidad social en términos de creer que las leyes tienen que ser para todos, sin importar cuánto poder tenga el involucrado? Qué difícil pregunta y la verdad, incluso previo está la pregunta, tenemos el piso para igual ir cerrando la legislación y mejorando las normas para justamente evitar poder ser más discrecionales. Y francamente, si recuerdo hace un año atrás que fue justamente el momento cuando recordamos el Día contra la Corrupción Mundial, fuimos a La Moneda a presentar una serie de recomendaciones en conjunto entre 3 ONGs que trabajamos en transparencia anticorrupción. Y esta agenda antiabuso ha sido un tema muy importante en el marco del estallido social. Después llegó la pandemia y francamente quedamos con la sensación de que esto evidentemente no era relevante. Y no solamente que no era relevante, sino no era relevante buscar los consensos amplios que requiere una agenda así, porque uno debería consensuar ahora el proyecto de instalar una protección no al denunciante, de permitir, la denuncia anónima en ciertas instituciones públicas, pero no en todas las instituciones. Ha sido algo que el Ministerio de Justicia está impulsando, pero tampoco ha sido consensuado con los distintos stakeholders. El tema de los beneficiarios finales es lo mismo. Entonces, si yo tomo la lista de lo que nosotros propusimos como organizaciones de la sociedad civil en materia antiabuso, está prácticamente todo pendiente. Y eso muestra, sin duda alguna, que no han habido las voluntades y la pandemia aquí no es una excusa. De lo contrario, el Fondo Monetario dice que justamente en pandemia el Estado ejecuta más rápido los recursos y con aún más razón necesitamos transparencia y reforzar todas las herramientas. Y vemos que en la práctica esto en Chile no ha pasado. Sí, yo en esto, en general por supuesto que no vamos a dudar de la importancia de las normas sociales, no estoy pensando en normas jurídicas como una herramienta básica para que como comunidad podamos trabajar en pos de un proyecto común. Perfecto, eso, fantástico. Pero en general yo soy bastante escéptico con respecto a la capacidad, sobre todo en una sociedad que está haciendo una transición como la que está haciendo Chile, o un país que está haciendo una transición como la que está haciendo Chile. Desde un Chile de los 90, un Chile que pretende ser distinto y que se parecerse más a Canadá, hay una diferencia tan grande, no solo en términos de lo que ellos son y lo que nosotros somos, sino que lo que nosotros pretendemos ser y lo que fuimos ayer. Y esa transición es difícil siempre. Entonces a mí, el pretender alcanzar objetivos de política pública, objetivos comunes, desde la buena voluntad, que no es lo que tú estás planteando, pero de la parte que en definitiva se porta mal, que es donde están los seres humanos, incluyéndome, por ejemplo, en el ámbito de la autorregulación, que es algo en lo que yo en general no creo. No creo como herramienta de política pública. Yo fui regulador bancario y por lo tanto, si tú me dices que los bancos y las instituciones financieras se están portando bien porque han decidido hacerlo, las aplaudo de pie, las invito a comer, no tengo ningún problema. Pero yo no diseñaría ningún pedazo de política pública cuyo objetivo final se alcance en función de eso, que eso sea un agregado. Yo creo que esto tiene que ser coercitivo y por lo mismo, y aquí termino, esto por lo tanto, como tiene que hacerse desde el Estado también, y es algo que se hace poco acá, tiene que ser evaluado permanentemente, porque los mecanismos van cambiando, vamos aprendiendo y las cosas no siempre funcionan como uno quiere. O si no, el Estado tendría el poder absoluto y al final terminamos siendo víctimas de él, digamos. Yo junto con lo que se ha planteado creo que además es muy importante fortalecer las instituciones, que es una cosa distinta, ¿no? Claro, hay que mejorar los marcos normativos, hay que propender evidentemente a que exista una mejor conciencia, creo que eso algo se avanza. Fíjate que hace algunos años un político, un alcalde condenado por fraude al fisco fue posteriormente elegido como diputado, ¿no? Y es actualmente diputado, Pedro Velázquez. Mientras que, de la Cámara, incluso. Sí, claro. Mientras que recientemente en una primaria en Vitacura, un político involucrado en el caso Penta, que se fue con un perdonazo, Pablo Salaquet, salió tercero en la primaria, ¿no? Eso es una buena noticia. Y por lejos. Sí, claro, con gran distancia. Entonces creo que vamos avanzando en eso, pero creo que es muy importante también fortalecer las instituciones. No es ninguna novedad decirlo, ¿no? Para que los países progresen es necesario que tengan instituciones fuertes, instituciones sólidas. Y en eso, en esta pasada, nos dimos cuenta que tenemos instituciones poco sólidas. Y ponemos las dos, ¿no es cierto? El Servicio de Impuestos Internos, una institución fundamental en la recaudación tributaria,
me parece a mí que no hay buenos motivos para que dependa tan fuertemente del Ejecutivo. Debiéramos avanzar hacia un servicio de impuesto interno mucho más autónomo y además sacarle atribuciones que no debiera tener, como son la persecución penal de delitos. Esa atribución está en el Ministerio Público. Y lo segundo son la autonomía, la fortaleza del Ministerio Público, del Poder Judicial, y para eso a mí me parece que es fundamental modificar de una manera bastante radical el sistema de nombramientos. Yo creo que esa es la clave de la debilidad institucional, de cierto servilismo que termina ocurriendo con la institución, porque los altos de autoridades de esas instituciones tienen que hacer besamanos con el poder político, y eso termina entonces inhibiendo cualquier persecución posible en contra de ellos. Además, por cierto, de eliminar otras atribuciones en el Poder Judicial, por ejemplo, me parece que no tiene nada que hacer que se nombren los notarios, los conservadores, etcétera. Hay una entrevista muy buena que dio el nuevo presidente de la Asociación de Magistrados, Mauricio Olave, en esta línea, ¿no?, de dejar al Poder Judicial solo con temas jurisdiccionales. Y yo creo que fortalecer las instituciones es otra pata en esta mesa que es muy relevante para que podamos tener efectivamente un combate importante contra la corrupción. ¿Verdad? A ver, cambios culturales son muy importantes, pero toman tiempo. Desgraciadamente eso no sucede inmediato y por lo tanto hay que partir, como dice Rafael, con cambios legales bien pensados que fortalezcan instituciones, combinando lo preventivo con lo coercitivo. Y para ilustrar este punto, nada mejor que el caso Corpesca, y lo que conocimos esta semana, en el cual la pregunta obvia es qué pasó con la CPC y la SOFOFA, con uno de sus asociados, y la respuesta fue que los llamaron nuevamente para volver a conversar si han mejorado el trabajo preventivo. Eso echa por tierra un enorme esfuerzo que han hecho líderes empresariales para mejorar su imagen frente a la ciudadanía y explica por qué las encuestas aparecen con un nivel de confianza de la ciudadanía bajísimo, comparable al que tiene el Congreso y los partidos políticos. ¿Y cómo te explica, Eduardo, que pase eso? Porque la SOFOFA tiene un código de ética que es muy claro en términos de decir que se condenan ese tipo de prácticas, que los asociados están obligados a cumplirla. Y hemos visto que, no solamente en el caso de Corpesca, había pasado lo mismo antes con el caso de la colusión del Confort, sencillamente no hay sanciones, renuncian a tener algún rol de supervisión ética sobre sus miembros, al parecer en la práctica, más allá de lo que diga en su estatuto. No me lo explico, este es un caso en el cual ya hay un fallo, ¿no es cierto?, clarísimo, ha reconocido los involucrados de Corpesca, en el fallo, si uno lo lee, uno ve además una crítica a la empresa tal cual, es el primer caso, un juicio oral, me corrige nuevamente Carlos, en el cual es una empresa condenada, es decir, acá ya no está la situación de darle el beneficio hasta que haya un caso que también es dudoso. Yo creo que el Comité de Ética tiene que actuar antes de que haya un fallo de la justicia, esa es mi opinión, pero en este caso ni siquiera está esa excusa que típicamente se hay, por lo tanto no tengo una explicación razonable. Es muy tramposo lo que pasa, ¿no? Porque hasta antes de que exista una condena te dicen no, porque es presunción de inocencia. No podemos anticipar hasta que un juez no lo resuelva, lo que a mí me parece equivocado, porque justamente son distintos niveles de responsabilidad. Tenemos la responsabilidad política respecto a los políticos y la responsabilidad social y empresarial de la empresa. No tienen nada que ver con lo que termine resolviendo un juez. Pero la excusa es presunción de inocencia, esperemos el resultado del juicio. Pues bien, tenemos el resultado del juicio y tampoco vemos que exista una condena y a partir de eso consecuencias reales para los políticos involucrados o para las empresas involucradas. Es evidente al final que no hay un genuino interés de hacerse cargo de lo que este caso tan paradigmático me parece a mí ha resultado. Si tú preguntas cómo se lo explica Eduardo, bueno, porque hay seres humanos involucrados, porque esta cuestión al final no es un problema de Chile, no es un problema de la élite que vive en las 3 comunas, no es un problema de la gente con o sin plata, no es un problema de raza, no es un problema de región. Si uno se mete a internet y empieza a ver la experiencia de las principales empresas, algunas de las que lideraban la discusión mundial en las últimas 2 décadas en términos de buenas prácticas, todas, sin excepción, alguien me va a demandar por lo que acabo de decir porque probablemente no es cierto, la gran mayoría de ellas han vivido alguna experiencia traumática, vergonzosa, de una profundidad que uno a veces no imagina, porque no siempre esto sale a la luz en su totalidad, ¿no es cierto? Bueno, y estas han ocurrido... Es así, ¿no? Tenía un fantástico código de ética. Claro, por supuesto, y uno ve las presentaciones del CEO o de la CEO de estas empresas el 31 de diciembre y el 3 de enero los ve, ¿no es cierto?, esposados entrando. Lo importante, es que una vez que la sociedad captura estas cosas, y ahí está la diferencia, por ejemplo, entre Estados Unidos y Chile. Y yo aquí estoy hablando de fresco, pero a la luz de la experiencia que uno ve. Y uno no se imagina la cantidad de personajes interesantes. No sé si esto va a sonar sexista, pero una presidenta mujer de una gran empresa norteamericana de más de 70 años, presa 3-4 años por actividades que en Chile no tienen ninguna posibilidad. O sea, incluso la sociedad podría ser empática. Un adulto mayor, que si yo estoy... Pero esa es la diferencia, tú lo decías, de repente se ven haciendo una actividad y después se les ve entrando esposados. ¿Cuántos grandes empresarios políticos has visto esposados en tribunales en Chile? Ninguno, ¿no?
O sea, hay también un tema de cuáles son las consecuencias finalmente de estos actos cuando se descubren, que evidentemente ocurren en todas partes. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, claro, las consecuencias y también en general el rol del sector privado en promover aquí buenas prácticas, porque, por ejemplo, acerca del registro de dueños finales, la SOFOFA no ha querido juntarse con la sociedad civil para ni conversarlo, porque ha sido un tema que no se conversa. Mientras los temas uno puede tener diferencias cómo solucionarlo, pero uno no puede cerrarse a conversar sobre un estándar así. Vimos recién en otro ámbito de telecomunicaciones que se publicó en el diario oficial la norma técnica de la ley que tanto duró 5 años en el Parlamento, que busca garantizar una velocidad mínima y que además busca transparencia sobre cuál es la velocidad real de Internet que la gente recibe. ¿Y quién no conoce la sensación de estar frustrado porque en el celular el Internet no carga como debería o en la casa? Y todos sabemos lo difícil que ha sido para la empresa de telecomunicaciones en el marco de la pandemia, que el uso de Internet aumentó explosivamente, pero ello no quita que hoy día tenemos que avanzar y que vemos hoy día justamente la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones están impugnando la norma técnica en la Contraloría, tratando, en vez de mejorarla y buscar transparencia frente al consumidor, tratan de que no se mida lo que ellos venden. Entonces vemos otro gremio empresarial que en vez de impulsar un mejor estándar, está tratando de mantener la opacidad del pasado, y eso en realidad hoy día no es acorde a lo que se espera del empresariado y por lo que desde los gremios también tiene que empezarse a entender la importancia que tiene cada gremio de impulsar un mejor estándar en vez de justificar el status quo de las décadas pasadas. ¿Falta cultura de transparencia, Eduardo, en Chile? El tema que estamos hablando acá, más que cultura de transparencia, yo creo que en el mundo empresarial existe una cultura, yo no me quejo de ti, tú no te quejas de mí, no se dan cuenta que al hacer eso, en el largo plazo se perjudican todos entre ellos, que lo que más les conviene es precisamente tener estándares altos, como decía Rafael, el caso de Estados Unidos frente a ciertas conductas como las que hemos visto en Chile. Esa gente ya no les invitan ni a los matrimonios ni a las reuniones sociales, los sacan de las asociaciones correspondientes y hay una condena también social, más allá de la legal. Pero se requieren las dos cosas, queremos el cambio cultural, necesitamos los elementos legales, necesitamos los cambios legales, todo va de la mano y de alguna forma un ecosistema que se va creando para tener una cultura más hacia la transparencia, hacia la rendición de cuentas. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos con más en 360. Estamos de vuelta en 360. Hablábamos antes del ranking de transparencia internacional y cómo está Chile en ese ranking. Claro, uno lo puede mirar desde distintos puntos de vista. Veamos y revisemos cuál es la situación de Chile y cómo ha evolucionado en los últimos años. Vemos que ha ido cayendo desde el lugar 21 el año 2010 hasta el lugar 26, ¿sí? Estoy un poco ciego, pero ¿sí es 26? Sí. 26. Sí. Estoy un poco lejos del monitor. 180, bien impresionante. Claro, de la cantidad de países que están en medio. Entonces, es importante que lo digo por dos cosas. Primero, efectivamente ha caído un poco Chile en el ranking, pero todavía estamos en el rango más alto cuando vemos con la cantidad de países que están evaluados. Son dos maneras de mirarlo, una vaso medio lleno, otra vaso medio vacío. Veamos cuáles son precisamente los países mejor y peor evaluados según el ranking de transparencia internacional. Ahí están los primeros, no va a ser mayor sorpresa, ¿no? Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia y Suiza. Chile, que aparece ahí en el puesto 26, y los países menos transparentes, Venezuela, que es la peor de nuestro hemisferio, Yemen, Siria, Sudán del Sur y Somalia en los últimos lugares. Ahí está entonces el ranking de transparencia internacional del cual hablábamos más temprano. Decíamos que hay temas legales, hay temas sociales. Rafael. Sí, yo quería decir que hay otro tema que está implícito en todo lo que hemos dicho y voy a provocar, ya que todos dijimos que no nos gusta esto. Y es que el Estado no solo tiene una responsabilidad de pillar estas cosas, de sancionarlas y de resolverlas, pero también tiene la responsabilidad de funcionar bien. Porque solo para proponer una aproximación un poquito conceptual a esto, uno puede imaginar situaciones en las cuales incluso hay actos de corrupción que tienen que ver con la imposibilidad de un actor privado de poder desarrollar una actividad que es necesaria y que está tardando por incapacidad del Estado de responder pronto y bien a la necesidad del privado. Y hay alguna evidencia de eso, y de hecho cuando uno va a los papers académicos hay cierto comportamiento que tiene... hay, por ejemplo, algunos papers que muestran correlación entre cantidad de días que se necesitan para hacer un negocio con el ranking de corrupción del país. Mientras mayores sean las exigencias del Estado, de alguna manera hay más incentivos
Pero cuando son exigencias que no son racionales, digamos, son exigencias solamente de burocracia. Volviendo al caso de Brecht, con tres coautores, tenemos un trabajo mirando en detalle en todos los proyectos que hizo Brecht en 8 países de América Latina y viendo cuánto fue la extorsión que hizo Rafael y cuántos fueron lo típico que es arreglar las licitaciones para ganarlas, un tema que nos ha obsesionado con mis coautores, que es la renegociación de contratos. Y la inmensa mayoría son renegociaciones y arreglar la licitación para favorecerte, y la extorsión aparece bien poco, y ahí revisamos todos los documentos legales, hay mucha delación compensada y acuerdos legales, revisamos todos los documentos de primera investigación, y este tema que muchas veces los empresarios insisten mucho en el tema de que son extorsionados, por eso pagan coima, no digo que no exista, pero aparece chiquitito. O que a veces pagas para obligar al Estado a hacer las cosas con más premura. Para pedir un permiso, claro, pero en un contexto en que si el Estado es muy lento, en este caso concreto al menos aparece relativamente poco. Para aceitar, claro. Esa fue la visión de Arthur Leff, digamos, y de otros cientistas sociales de los 60, que la corrupción es para eso, la evidencia es que no hay evidencia en los datos. No, porque el costo que paga es tan grande en lograr las cosas y tener una corrupción sistémica. Un ejemplo concreto, vimos en Guatemala cómo quemaron el Parlamento hace un par de semanas. Bueno, ¿qué está detrás de eso? Está detrás de eso que en Guatemala los honorables miembros del Congreso son los dueños de la empresa constructora. No solamente eso, entonces la reunión del presupuesto esencialmente es para repartirse todas las obras públicas entre sus empresas, que además son ONGs y no pagan impuestos. Y la ciudadanía guatemalteca se indignó cuando la última reunión de presupuesto se decidió aumentar un 25% del presupuesto esencialmente de obras públicas que eran para su empresa y no todos los problemas enormes que tienen la gran mayoría de los países del mundo. Entonces, esa corrupción sistémica no la tenemos en Chile. Ya, pero sí, perdón, pero sí estamos de acuerdo que mientras más opacidad haya, mientras más incapacidad del Estado para hacer la pega pronto y bien, mientras más espacio para la discrecionalidad sin rendir cuentas desde el Estado, más espacio hay para que los que quieren aprovecharse de eso desde el mundo privado generen o promuevan la corrupción. Sin duda, y por eso en las Fuerzas Armadas tradicionalmente siempre ha sido un nicho de corrupción, justamente porque es un lugar en que por necesidad tienes que tener cierta reserva de antecedentes y eso favorece la corrupción. Pero complementando y dándole una segunda vuelta a lo que decía Rafael, yo creo que es evidente que efectivamente hay una gran pata que tiene que ver en lo que el Estado recauda, la evasión tributaria, ¿no es cierto? Y la segunda pata es cómo gasta esos impuestos, y ahí yo creo que a veces ponemos poco el ojo. Porque buena parte de la excusa que te da el empresariado o la gente que da impuestos es decir, bueno, pero que es que con esta plata finalmente se termina financiando a los mismos políticos corruptos que nos gobiernan, por decir algo, ¿no? Y yo, más allá de ese argumento, creo que hay que ponerle ojo al gasto público. O sea, necesitamos tener gasto público efectivamente de calidad, eficiente, transparente, que motive a las personas efectivamente a cumplir sus obligaciones tributarias. No es casualidad que los mejores países que aparecen en los rankings de transparencia sean también los mejores países en ranking de confianza en la institución. Cuando uno hace el símil de qué países son los que más confían en la justicia, por ejemplo, te vuelven a aparecer los mismos, Dinamarca, Suecia, etcétera, los países de Europa del Norte en general. Me parece a mí que en ese tema muchas veces la discusión pública es como menos sexy, ¿no? De ponerle el ojo en cómo gastamos, cómo a veces tenemos que efectivamente cortar programas que son ineficientes o cuestionarnos el número de funcionarios públicos que tenemos en Chile, etcétera. Ese tipo de discusiones a mí me parece que es legítima darlas y creo que le hace un flaco favor enfocarse siempre en la manera en que solo el Estado recauda y no la manera también en que el Estado promesa gasta. de que iba a haber bastante avance en eso, ¿no? Con esto del presupuesto base cero, como una especie de remirada a lo que estaba haciendo el Estado, ¿se cumplió, no, Janet? Estamos trabajando desde la Comisión Gasto Público en recomendaciones y ha sido complejo avanzar de forma concreta durante este año porque el presupuesto base cero implicó revisar los programas y la iniciativa. Se hizo un conjunto de revisión a 700 programas, pero parte de estos programas no tienen tan claros sus objetivos, su gasto contablemente no se registra tan bien. Entonces es difícil realmente hacer un monitoreo que lleva a decisiones presupuestarias posteriores y además toda esta revisión no tenía ninguna conexión con la ley de presupuesto y por eso hubo mucho ruido en este debate presupuestario de este año porque hubo muchísimo movimiento presupuestarios, cambios metodológicos en la ley de presupuesto más allá del presupuesto base cero. Y además el presupuesto base cero no tenía una conexión con el presupuesto, entonces uno tenía que creerle al gobierno que de alguna manera... o sea, no pasó mucho al final. Y ahí falta justamente una conexión entre programas que se evalúan, que se monitorean
Y la ley de presupuesto, porque si uno quisiera que esto está considerado en el debate de la ley de presupuesto, tiene que tener una conexión mucho más clara con la estructura de la misma ley de presupuesto, y eso en parte es algo que estamos justamente no parece proponiendo. posible hacerlo tan fácil, tampoco enfocarse solo al momento de hacer la ley de presupuesto, empezar a evaluar los programas, ¿no? Yo creo que es un trabajo de mucho más largo aliento. Claro, y además implica de nuevo que hay que ponerse de acuerdo, porque el Congreso hoy día no acepta la fórmula que lleva adelante la DIPRES para evaluar el gasto. Entonces, mientras el parlamentario, además que le conviene no querer aceptarlo, tiene un argumento de decir, tú estás evaluando algo que a mí no me importa en realidad. Tenemos un sistema de medición que finalmente no es utilizado como debería ser utilizado, por lo que cualquier reforma que se hace al gasto público tiene que ser algo realmente consensuado sistémicamente y estructuralmente entre Congreso y Gobierno, y eso es lo pendiente, ojalá para el próximo año. Tenemos que hacer nuestra última pausa, volvemos para las palabras finales, para las conclusiones de cada uno de nuestros panelistas acerca de lo más relevante en términos de tener un país más transparente y menos corrupto. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Estamos de vuelta, hoy estamos en la mesa de tolerancia cero, por si se dieron cuenta, así que voy a ocupar una lógica de tolerancia cero. Nos quedan justo 4 minutos, así que el minuto de confianza para cada uno, para que digan lo último que tienen que decir acerca del tema. Eduardo, partamos contigo. Quiero partir por el tema de los nombramientos que se mencionó en el caso del sistema judicial, pero es más general el problema. Y poner un ejemplo concreto. Se acaba de anunciar que, o a tomar nota, que en febrero vence el cargo, creo, de 3 miembros del Consejo del Servicio Electoral. Y ya se dijo en la noticia, lo cual me pareció un tanto descarado, ¿no es cierto?, que ya hay las negociaciones para ver cómo cada partido pone a su representante para reemplazar a estas personas. Bueno, la autonomía constitucional que tiene el CERVEL fue precisamente para que tuvieran autonomía los partidos, porque ellos son hoy en día los que regulan los partidos políticos. Y aun cuando formalmente es cierto que no pueden ser militantes de partidos, en la práctica, al menos según informa la prensa, hay ahí representantes de partidos que no se deben a su rol de fiscalizadores, sino que se ven en el futuro cercano, mediano y lejano, siendo parte de esos partidos que ellos van a fiscalizar durante un número de años. Y por lo tanto, yo creo que es muy, muy importante que cambiemos la forma de nominar estos miembros, que busquemos gente experta en lo que necesita un CERVEL que realiza muchas labores nuevas desde el 2016 y que tengamos, por ejemplo, audiencias públicas con la sociedad civil participando activamente en este proceso y no simplemente un cuoteo entre partidos de personas que más que fiscalizarlas van a proteger en el futuro. Gracias, Eduardo. Rafael. Yo creo que parte importante de la solución a los problemas que hemos estado mencionando hoy día tienen que ver al final, y esto va a ser impopular decirlo, con balancear los roles que distintas instituciones dentro del Estado tienen, con distribuir de alguna manera los derechos y también las responsabilidades asociadas a lo mismo. Estoy pensando en que, por ejemplo, el problema del gasto fiscal y de la dificultad que tenemos para poder exigirle al Ejecutivo, particularmente al Ministerio de Hacienda y DIPRES, pasa, por ejemplo, y esto es lo impopular, porque el Congreso también tenga más herramientas para poder actuar mirando a los ojos horizontalmente al Ejecutivo que viene con un determinado presupuesto. Lo que llaman en algunos países desarrollados, ¿no es cierto?, el Congressional Budget Office y qué sé yo. Cosas de ese estilo que están bastante bien reportadas por la mirada técnica. No hemos querido avanzar y pasan, insisto, aunque hoy día veamos estas instituciones como instituciones que no merecen este derecho, yo creo que parte de la irresponsabilidad de alguna de ellas tiene que ver con que tienen muy pocos derechos. Por lo tanto, hay que empoderarlas para que después le podamos exigir más. ¿Janet? Quiero complementar mirando la transparencia más bien de las empresas en Chile. Vimos recién adjudicaciones en el sector, una adjudicación importante en el sector eléctrico. Vimos una adquisición, vimos una adjudicación acerca de una obra pública en la Ruta 5. Y la pregunta es, esta empresa, cuando llegan, cuando son internacionales, ¿cómo sabemos qué subsidios hayan recibido, cuáles son sus prácticas en su lugar de origen, para que la llegada de esta empresa internacionales, que debería ser bienvenida, pero no debería distorsionar la competencia acá en Chile? Para eso Europa está preparándose, está
pensando cómo crear una norma que permite implementar un estándar del World Trade Organization que permite tener esta información de subsidios que es clave. Y en general en Chile transparencia de empresas nacionales también. Tenemos que ir repensando cómo no solamente usar la transparencia para evitar abusos, sino también para premiar a las empresas que lo hacen bien. Y eso es importante y hoy día vemos que Chile en reporting de empresas tiene un estándar que hace que estamos detrás de los mejores países, de las mejores empresas en Colombia, por ejemplo, o Brasil, de las empresas listadas en bolsa, y necesitamos repensar la transparencia de las empresas, cómo llegar a usar esta data para comparar una empresa con la otra y así dar el incentivo sumamente concreto que la empresa mejoren cómo se relacionan con las comunidades y con el medio ambiente. Gracias, Carlos. Para acabar, para combatir la corrupción, sin duda es fundamental todo lo que hemos hablado: transparencia, prevención de conductas, mejor focalización del gasto, tener mayor conciencia en la sociedad, sin duda. Pero al final de todo eso, y siempre como el último recurso, aparece el derecho penal, que es la necesidad que tenemos que cuando ya descubrimos estas conductas las sancionamos. Porque lo peor que le puede pasar a una sociedad es tener impunidad. Lo bien sabemos en temas de derechos humanos, por ejemplo, que no podemos tolerar que existan violaciones de los derechos humanos impunes. Bueno, en temas de corrupción es lo mismo. No podemos tolerar que existan conductas de corrupción que permanezcan en la impunidad. Y para eso es fundamental modificar nuestro marco normativo. Hemos hecho modificaciones en el pasado reciente que aumentaron las penas para los delitos de colusión, que aumentaron tímidamente las penas para los delitos de soborno. Pero tengo la sensación que en eso hay mucho de gatopardismo, de hacer modificaciones, pero para que todo continúe igual. Si queremos hacer verdaderamente cambios en eso, tenemos que asegurar que en las hipótesis graves, no en todas, pero que en las hipótesis graves las conductas sean merecedoras de penas de cárcel efectivo, y eso aún en nuestro país no lo tenemos. Muchísimas gracias, Carlos, Eduardo, Rafael, Janet. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de 360 El Modelo en Debate. Muchas gracias a ustedes también por haber participado en esta conversación. Buenas noches y nos vemos la próxima semana.